Hola, Hola, Constanza, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno. ¿Me, Estamos me escuchas comenzando. bien? Te escucho bien, súper Ya, bien. súper. ¿Sí? ¿Y tú? Sí, súper bien. Ah, ya, qué bueno. Oye, Constanza, ¿cómo te dicen tus amigos? Todavía no soy tu Connie. amigo, pero Connie, ya. Es que muy largo Constanza, dije yo. Sí, sí, sí. Sí. Oye, ¿y cómo estás tú? ¿Estás en Santiago? ¿En qué lugar Sí, estoy resides? en Santiago. Ya, perfecto. Sí. Ya. Bien. Bueno, Connie, para la gente que se está uniendo al live, tú eres egresada del Magíster en Gestión de Recursos Naturales de la Universidad de Chile. Ya eres ingeniera agrónoma también de la misma casa de estudio. Y hoy día vamos a conversar sobre tu tesis con la cual te titulaste este Magíster. Muy Súper. interesante, al menos en el papel, se lee muy interesante y ahí, bueno, vamos a ir trasladando la conversación. Pero, Connie, cuéntame un poco cómo te ha tratado la pandemia, este magíster, ¿lo realizaste en pandemia íntegramente, no? No, no. Ay, Yo entré al magíster, cursé el año 2019 los ramos, ya, porque la facultad tiene una modalidad de educación continua, que tú puedes seguir tu estudio en el posgrado ya, y perfecto. realizar una tesis que permite graduarte del magíster y a la vez de ingeniero, en este caso, en mi caso, ingeniero agrónomo. Entonces yo Ya, realicé los cursos previo a la pandemia y cuando comenzó, hice la tesis. Entonces, la verdad es que tuve ya, la suerte de tener los cursos presenciales. ya, genial, genial. Entonces Sí, hiciste la tesis más que nada fue en pandemia. sí, sí. Ya, perfecto. Oye, Connie, cuéntame un poco, ¿estás trabajando actualmente? Sé que también te desempeña, tiene una labor de asistente en la misma Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, pero además estás trabajando. Sí, mira, yo unos meses antes de titularme, que fue en mayo, ¿Ya? comencé a trabajar en una consultora de proyectos en áreas de calidad, como asociando mi perfil profesional agrónomo, llevándolo a la calidad, bueno, a otra área distinta. Comencé trabajando ahí y bueno, este semestre he sido apoyo profesional para distintos cursos dentro de la facultad, ya que estamos titulados, no somos como ayudantes propiamente tal, sino que somos ya asistentes profesionales, Claro. como una categoría diferente. Y claro, mi primer trabajo es teletrabajo 100%, pero el segundo voy 3, 4 veces a la semana a la facultad y tengo interacción directa con los estudiantes que han podido ir presencialmente en este último tramo del año allá. Así que sí, estoy en esa doble labor. Perfecto. Sí, qué bueno que haya esta oportunidad para los egresados de seguir vinculados a la universidad. Bueno, tú tuviste la oportunidad además de hacer este magíster, pero es súper importante lo que están Sí. realizando la Universidad de Chile. Oye, Connie, bueno, y cuéntame ya de la tesis. Voy a dar a conocer a nuestros espectadores el nombre de la tesis, que es Estimación de los niveles de vulnerabilidad y resiliencia frente al cambio climático para el territorio agrícola de la región del Biobío. Esta fue la tesis con la cual Constanza se tituló, perdón, de Magíster en Gestión Territorial de Recursos Naturales de la Universidad de Chile. Cori, cuéntame, ¿por qué decidiste ingresar a esta área del magíster? ¿Por qué decidiste abordar este tema? Mira, yo creo que va un poco antes la respuesta en relación a cómo yo decidí meterme al magíster. Ya, Dentro del área como del estudio del territorio, la agronomía tiene muy pocos estudios asociados a ello. Es un área que no ha sido tan explorada. Generalmente se trata el tema más a nivel de geografía, ciencias sociales, y con todo el asunto de tener sistemas más sostenibles, sobre todo en el cambio climático, creía importante que el rol del agrónomo, dado que su perfil es hacer alimentos, básicamente, también tenía que tener otro enfoque que te daba otras carreras o otras disciplinas, de manera tal de ser integrado y generar un cambio también en lo que nosotros estamos haciendo. O sea, no olvidar que producimos alimentos, pero también necesitamos tener un cierto grado de sostenibilidad. Claro, claro. entonces a raíz de eso nace el magíster en la facultad, entramos la primera generación y la verdad fue súper bonito porque sin perder mi formación yo pude tratar un tema que tal vez como la carrera previamente tal no lo iba a tratar.
Ya. Siempre me gustó el tema del territorio, desde que algún profesor en la facultad lo trataba, y tuve la idea, de hecho, mi monografía de pregrado trató del territorio agrícola, pero de la comuna de Yumbel, dentro de la misma región. Quise expandirlo y abarcarlo también en cambio climático, y fue súper gratificante la llegada que tuve con los profesores, pues yo llegué con una idea que lógicamente fuimos moldeando, de acuerdo también a las necesidades y de lo que me estaba enseñando el magíster, y surgió Ujú. esta tesis, que tiene que ver con la estimación de los niveles de vulnerabilidad y resiliencia en un territorio agrícola en particular. Entonces, como que de ahí nace todo este como asunto de querer hacer esta tesis como más ligado hacia mi formación de agrónomo. Perfecto. Y eso te iba a preguntar, por qué decidiste, antes de meternos como en el grueso de la investigación, por qué enfocarte en la región del Biobío? ¿Tú pertenece o naciste en esa región? No, de hecho, esa fue una pregunta que me hicieron en la comisión, que por qué el Biobío en otra región. Básicamente, bueno, el Biobío es la región que concentra la mayor cantidad de agricultura familiar campesina. Esa Ah, fue ok, la ok. razón uno. Y Ya. segundo, bueno, aparte que tiene una importancia en el PIB agropecuario, también es una región que consideramos de transición climática, en donde tal vez los efectos del cambio climático no son tan notorios como, por ejemplo, la zona un poco más Ya. central y no tan al sur. Entonces, ese fue como el criterio de decisión que escogimos. Además que yo el territorio agrícola lo enfoqué en los pequeños agricultores, en base también a la información disponible por los distintos entes estatales como INDAP. Entonces, fue como, esa es la razón de por qué en el Biobío. Ah, perfecto. Ya fue un tema más estratégico, de los datos también, de Sí, cómo tú querías enfocar más o menos la tesis, de que eran los pequeños sí, productores. Claro, así perfecto, es. me queda claro. Y cuéntame, Connie, ¿cuáles fueron las principales conclusiones, si se puede llamar así, de esta investigación, de esta tesis que tú realizaste con respecto a esta relación estrecha entre la agricultura y todas las consecuencias que trae el cambio climático en nuestro país? Ya, mira, lo primero es que al involucrar este término de territorio agrícola dentro de la agronomía, tuve que considerar parámetros que no están considerados generalmente cuando se estudia cambio climático en la zona, en la producción agropecuaria. Entonces, por ejemplo, el estudio que yo realicé incluyó relaciones de cooperativismo entre agricultores, relaciones sociales, pertenencia a algún tipo de red municipal contra el cambio climático, redes de venta, intermediarios, etcétera. Entonces, se generaron, hay distintos indicadores, que son un total de 18 indicadores, en donde fuimos abarcando temas productivos. Por ejemplo, se escogieron los 15 cultivos más importantes dentro de la región, 5 frutales, 5 cultivos anuales y 5 hortalizas, y se fue evaluando el comportamiento que tenían actualmente versus el proyectado en relación a los cambios de temperatura y precipitación. Esos fueron los dos patrones de cambio que se evaluaron en relación al cambio climático. Entonces se Perfecto. valoran esos distintos niveles a nivel productivo, pero también este aspecto más social, más de eh, qué tanta ayuda tienen entre los agricultores, qué tan dispuestos además están en generar alianzas y cooperativismo, y también el apoyo estatal que tienen muchas veces, porque puede estar toda como esta idea e iniciativa de generar cooperativas o ayuda entre ellos, pero tal vez falta el input que te dé el ente estatal y el aporte de financiamiento. Entonces, fueron distintos factores que se abordaron, fueron determinados bajo diferentes categorías, y básicamente el escenario es bastante crítico. Sin embargo, hicimos diferenciación por comuna, hay comunas que responden bastante bien, como Los Ángeles, pero otras que realmente se encuentran en un estado crítico, y básicamente responde a la ayuda que está llegando hacia el pequeño agricultor en relación a la implementación de nuevas tecnologías, de incentivar estos temas de cooperativas, asociaciones agrícolas, asociaciones campesinas, y también el tema de infraestructura más crítica, por decirlo de alguna manera, como la producción de embalses, la construcción de embalses, en donde pueden ser un método de mitigación para la adaptación ante el cambio climático, cosa que no se evidenció mucho en el estudio, ni iniciativas tan futuras. Entonces, eh, claramente los resultados fueron diferenciados por comuna, pero en términos generales, la verdad el panorama es bastante complejo, sobre todo cuando existe también resistencia al cambio. O sea, yo puedo dar como una recomendación, quizás transformemos la agricultura un poco más al área de tener distintos diversidad cultivada, no tanto monocultivo, pero Ujú.
también está el trabajo de cómo llegamos al pequeño agricultor, que toda la vida ha cultivado lo mismo, y decirle, esto quizás te puede mejorar tu calidad productiva, puedes cambiar de rubro. Es complejo, un tema que no es llegar y decirle, oiga, haga esto, porque uno también tiene que entrar en la identidad territorial de cada uno de ellos. O sea, el respeto también que debemos tener a sus costumbres, algo que tiene que ser eje dentro de Claro. las propuestas de adaptación que se entregan. O sea, Sí, básicamente, como a grandes rasgos, fueron bastante hallazgos, la verdad. sí, eso me motiva a preguntar, Connie, porque imagino que los datos, la información están disponibles, muchos están en el sistema público, INDAP, ahí, pero eso te quería preguntar sobre tu relación con respecto a estos pequeños agricultores, sobre su opinión con respecto a esta crisis climática que está viviendo. Yo creo que ellos lo palpan día a día, que hay menos disponibilidad de agua, que hay ciertos cultivos que ya no se dan como antes. Entonces, eso era lo que te quería consultar. Y bueno, y en parte me lo respondiste, esta cierta resistencia al cambio, que obviamente los cambios así estructurales, sobre todo de un oficio de tanta antigüedad, que muchas veces va de generación en generación y es difícil adaptarse. Eso es más que nada lo que te quería consultar. Y cómo tú ves que esto puede... ves que esto se puede viabilizar para hallar soluciones con respecto a ciertos cambios de paradigma en la pequeña agricultura? ¿Qué Ujú. es lo que tú crees que tiene que pasar? Tiene que pasar un gran impacto. Bueno, lamentablemente el tema del cambio climático, tú mismo lo decías al principio, los impactos se van viendo de a poco, no es como... No, bueno, vi a la película ayer, No miren arriba, que era la meteorita, que hay una gran amenaza que está latente y aún así la gente no lo mira, pero el cambio climático es lento, ¿no? A veces hasta uno lo va asimilando, lo va normalizando, pero eso es mi consulta. ¿Cómo crees que puede haber un cambio efectivamente en este rubro, en este sector? Mira, yo creo que el principal cambio tiene que ir de la mano con poder integrar distintas disciplinas a la propuesta en el área agropecuaria, siempre poniendo como eje al agricultor y a las personas del lugar. Creo que el error que se comete frecuentemente es centralizar mucho como estos estudios y llegar con una solución sin haberles consultado a ellos previamente. Creo que Ya, partir con actores que son propiamente de esos territorios, mismos agrónomos que sean de las regiones, de las claro. localidades, y la vinculación con ellos, creo que es lo que falta actualmente para poder llegar a estas personas. Porque si tú te pones, si lo miramos al revés, nosotros de Santiago, no, bueno, no sé si tú estás en Santiago, pero la gente de Santiago, viene alguien de afuera y te dice, oye, tú en Santiago deberías hacer esto, tú lo vas a Claro. mirar y si tú vives en Santiago, no, entonces, ¿qué me estás diciendo? Y probablemente no te tome en cuenta. Lo mismo pasa y si vamos a zonas productivas más pequeñitas, son mucho más herméticos en recibir propuestas ajenas. Además, lo otro que es súper importante, el lenguaje. El lenguaje genera realidad Mm. y uno tiene que Mm. adaptarse al lenguaje del pequeño agricultor, porque es, en un lado de Chile a la papa se le denomina de una forma y en el otro lado de Chile de una manera distinta, y uno no tiene por qué llegar a imponer sus términos. Entonces, eso por un lado, y lo primero que te decía, la integración de las distintas disciplinas, de no ver que solo el agrónomo puede estar metido en esto, sino que necesita la colaboración de otros profesiones, creo que también es relevante ir hacia allá. Pero básicamente esos son como los aspectos que uno ve. Perfecto, perfecto. Y mi consulta ahora es relacionada, por ejemplo, a los consumidores, porque bueno, estamos hablando de los pequeños agricultores, pero también de los consumidores. ¿Crees que pueda pasar, y sobre todo los jóvenes que son un poco más receptivos en estos temas, pero crees que puede pasar que en un mediano plazo también los consumidores sean más conscientes con respecto al consumo, valga la redundancia, de algunas verduras, como por ejemplo el tomate? Hubo un estudio hace poquito de algunas organizaciones de la Universidad Católica en el cual también ponían en tapete cuánto mal le hace a la gente consumir tomate todo el año. Antes, bueno, habían temporadas para ciertos productos y ahora, bueno, uno va al supermercado y en la misma feria uno encuentra productos que antes solamente se dan en verano y lo encuentra todo el año. Entonces también hay un tema también del consumidor. Ahí, ¿qué crees tú, qué opinión tienes tú con respecto al rol que ejerce la ciudadanía con respecto a los consumidores, con respecto a la demanda de este tipo de productos que tienen una huella hídrica o tienen otros factores ambientales que son perjudiciales para los ecosistemas?
Yo creo que eso está fuertemente ligado también a la desinformación que tiene el consumidor. Yo creo que en general las personas que no son del área, que no tienen, no hacen consciente, quizás pueden saberlo, pero no lo materializan conscientemente, lo que tú dices, el impacto que puede tener la producción de un determinado cultivo en relación a la huella hídrica, a la huella de carbono. Entonces, Ujú. básicamente, yo creo que ahí el rol de la ciudadanía también tiene que estar ligado con el rol de nuestro sector en tecnologizar un poco la información en el sentido de que, como tú dices, las nuevas generaciones tienen más acceso a la tecnología, un poco avanzar en esa línea. Los sistemas agropecuarios están bastante atrás respecto a otro tipo de sistemas de comercialización en relación, por ejemplo, al uso del blockchain a través de códigos QR que te indican la trazabilidad, por ejemplo, del alimento, que también le daría un valor agregado, o sea, no solo ver cuál es el impacto, sino también de dónde proviene, cuál es el agricultor que está produciendo, bajo qué práctica. Entonces, yo creo que la conciencia del consumidor, de los jóvenes, también tiene que estar un poco de la mano con qué tan posible está para ellos la información y qué tan fácil. De pronto algunos son más busquillas y investigan un poco más, pero la mayoría no lo hace. O sea, se sabe que la lechuga tiene un alto contenido de agua, el tomate, y que requiere mucho en los paltos, mucha agua para producir. Sin embargo, uno igual va a la feria a comprar, uno igual va al supermercado, igual lo consume. Entonces, también ahí va una conciencia de nosotros y de enseñar y educar a la población, y que la población también sea recepcione esa educación y que tome conciencia, porque también no sacamos nada con darle toda la información completa y que sea, no sea entendible y que después ellos no hagan nada. La idea es que sea un trabajo en conjunto, a mi modo de ver. Claro. Han mencionado en mucha el concepto de la conversación, la palabra comunicación, de cómo comunicar. Usted, por ejemplo, los ingenieros, sobre todo, era como una de las grandes críticas que uno le podía hacer de la sociedad, que a veces hablaban entre ellos, y ciertamente cuando hay que ir a los territorios o mismo los medios de comunicación, cuando uno realmente quiere persuadir a alguien, qué importante es la comunicación efectiva. O sea, no Uh -huh. hablarle de tú a tú a las personas, tratar de que el objetivo no sea uno laburarse, sino que la otra persona comprender lo que uno quiere trasladarle. Eso también, bueno, me imagino que también está presente en esta de la habilidad blanda que deben tener los ingenieros, y sobre todo en este tema del cambio climático, lo hablábamos recién, pues, o sea, si queremos realmente instruir, yo creo, como te decía, las personas jóvenes, y bueno, yo tengo sobrinos que, bueno, cada vez están más conscientes. Bueno, está el tema de los sellos, por ejemplo, de los alimentos, ahora van a haber sellos por el tema del reciclaje. ¿Por qué no haber en un tiempo más un sello un sello hídrico, si se puede llamar así, Sí. para ir generando ciertos cambios de hábito? Sí, como tú bien dices, la comunicación, que es parte de como de dentro de los ejes del territorio que yo abordé, es importante. O sea, creo que no sirve de nada estudiar una carrera, cual sea que uno estudie, y no Ujú. ser capaz de transmitirlo a otras áreas de la sociedad. Creo que el aporte importante de lo que uno hace, independiente del producto final, también es poder transmitir conocimiento en distintas escalas, no solo al agricultor, sino también a tus pares. Y eso tal vez quizás hace un poquito de falta actualmente, y tal vez es una de las muchas razones que también nos tienen un poco estancados en este avance de adaptación al cambio climático. Perfecto. Oye, y Connie, más o menos, ¿qué te parece a ti, por ejemplo, cómo la tecnología también se puede ir instalando o puede dar ciertas soluciones al agro? ¿Qué te parece a ti la inserción? Que ya hay algunos estudios, hay algunos proyectos de, por ejemplo, la desalación, de utilizar el agua del mar para el riego en la misma agricultura. Sabemos que la agricultura es el gran consumidor de agua de Chile, y aprovechar el agua del mar, que obviamente también tiene sus impactos ambientales, pero utilizarla de buena forma en la agricultura, en la pequeña agricultura, eso también puede ser incentivos también para los pequeños agricultores. Mira, yo creo que la inserción de la tecnología hay que mirarla con cuidado dependiendo del lugar donde queremos instaurarla, y no dejando de lado que también tenemos que abastecer el consumo humano. O sea, necesitamos tener a las personas hidratadas para darle alimento, básicamente, es lo básico. Eh, pero quizá a veces siento que las posturas, como por ejemplo la que tú me indicas, las de los proyectos que han postulado distintas personas,
de pronto son muy radicales, sino tal vez solo hay que desalar agua y con eso vamos a Claro. tener, finalmente no estaba atacando el problema de raíz. Quizás lo que hay que hacer es retroceder un poquito e ir a cultivos ancestrales que tenían mayor tolerancia al déficit hídrico, mayor tolerancia al aumento de temperatura y complementar. No digo que uno sea malo y el otro es espectacular, creo que ambas cosas se deben complementar, pero como te mencionaba, creo que hay que mirarlo cuidadosamente dependiendo dónde queremos implementar esa tecnología, porque tú bien decías, o sea, desalar agua, perfecto, vamos a tener un mayor disponibilidad del recurso hídrico a los Ujú. agricultores, pero ¿qué pasa con el ecosistema marino? ¿Qué pasa con todo lo que ocurre también en los procesos biológicos del mar? Entonces, finalmente, como te decía, y repito lo que te comentaba anteriormente, si no tenemos en conjunto una visión de distintas áreas que también den su opinión, los biólogos marinos también tendrán algo que decir, es difícil avanzar porque finalmente estamos dando una solución para un sector y perjudicando a otro y después vamos a tener que invertir porque ya no se va a poder seguir desalando porque estamos afectando en demasía el mar y los agricultores se van a quedar sin agua porque ya la disminución de precipitaciones es evidente, será así cada año más. Entonces, finalmente hay que ser bastante cuidadoso en ese tipo de iniciativa, a mi modo de ver. Sí, claro, porque como decías tú, basar la solución en una pura tecnología, como en este caso la desalación, como bien tú dices, no soluciona nada porque finalmente ya vamos a tener, la gente puede tener una percepción confusa de decir, ya, bueno, vamos a tener agua, sigamos gastando el agua como lo venimos haciendo ahora, no hay una conciencia con respecto al uso y quizás antes, como decías tú, la eficiencia hídrica Ujú. y también obviamente el tema de los cultivos, de generar que quizá en nuestro país, claro, no hemos, por ciertas comodidades, por obviamente el desarrollo de las personas que quieren consumir productos que son de otros países y quizás acá en Chile no se dan y obviamente o no se dan de una forma óptima. Entonces, en ese sentido, claramente hay que buscar soluciones complementarias, yo creo. Eso es más que nada Sí. el objetivo. Oye, y en cuanto, Connie, ¿cuál es tu visión en cuanto a las legislaciones que hay, por ejemplo, en torno al ordenamiento territorial? Porque tengo entendido que en Chile solamente tenemos, por ejemplo, los planes reguladores metropolitanos, locales, interregionales, por ejemplo, pero de ordenamiento territorial tenemos, por ejemplo, el plan regional de ordenamiento territorial, pero que no tiene un real peso realmente que pueda poner el cascabel al gato con respecto a esta solución, ya que es solamente un instrumento que sugiere, por ejemplo, dónde instalar ciertos proyectos, por ejemplo, en este caso de la agricultura. Entonces, ¿cuál es tu opinión con respecto desde la academia, de haber investigado este tema sobre ciertas legislaciones que nos faltan? Hacia qué cuerpo podríamos avanzar? O sea, yo creo que en Chile no existe ordenamiento territorial, eso en el magíster lo estudiamos ampliamente, hay distintas visiones a nivel mundial de qué se entiende por ordenamiento territorial, pero básicamente que lo que tú indicas, generalmente tenemos planes indicativos de qué es lo ideal que se podría hacer, pero hasta ahí queda. Yo creo que en Claro. Chile tiene que existir una ley de ordenamiento territorial con sus respectivas formas de cómo hacer las cosas y que sea siempre realizado desde el lugar donde se va a implementar, o sea, no es posible que ordenemos el territorio, porque básicamente eso es lo que te indica el ordenamiento territorial desde un nivel más centralizado, siendo que va a ser distinta la distribución que podamos tener en la zona central, la zona centro-sur, la zona sur-norte y así sucesivamente. Creo que esa es una legislación que está pendiente, lo que hay simplemente algo muy antiguo, casi obsoleto, y que básicamente ha generado que actualmente nosotros tengamos zonas que son altamente productivas, instaladas, montadas ciudad literalmente arriba, en desmedro de generar ese espacio para la producción de alimentos, con un manejo sostenible, por supuesto, pero ha sido confuso además que las personas que administran esos, como los planes reguladores, Ujú. etcétera, generalmente no son del área, entonces se interpreta de acuerdo a lo que cada uno entiende de lo que indica. Pero claro, claro que debería existir una ley que pueda ordenar realmente de acuerdo a lo que se quiere lograr, que básicamente es establecer zonas Mm. de interés para la comunidad en sus distintas áreas. Y ciertamente, como dices tú, hay ciertos vicios de la legislación, como puede ser el tema de los derechos de agua, que va a ser imposible avanzar, por ejemplo, en un ordenamiento territorial
enfocado nuevamente en lo que es la agricultura, si eso no cambia. Y con respecto a eso, aquí quizás tenemos durante este año y el próximo una gran oportunidad en torno al proceso constituyente. ¿Tú crees que debería estar en la gestión del territorio, la misma gestión de cuenca en torno a la disponibilidad hídrica? ¿Tú crees que debe ser una prioridad para estar en la Constitución, o tú crees que debería avanzar paralelamente también con ley en el Parlamento? Mira, yo creo que sí tiene que ser un eje porque son las bases para el asentamiento humano en general. Ya, Creo que la nueva constitución debería abordar al menos las bases para después legislar con otro tipo de leyes, pero que sean claras, justamente el tema de derechos de agua, la perpetuidad, etcétera, y también esta diferenciación que no se tiene actualmente, que la prioridad debería ser el consumo humano y la agricultura. Posteriormente, actualmente la agricultura consume casi el 80% del agua disponible, entonces básicamente la nueva constitución debería establecer estas bases claras que permitan generar sostenibilidad del recurso y también la gestión integrada de cuencas, porque es donde nosotros vivimos, o sea, independiente que seamos de distintas profesiones, probablemente una persona de oficina no va a estar muy enterada de esto, pero vive en la comunidad y que se abastece de alimentos, se abastece de agua. Entonces sí, absolutamente debería ser prioritario en la nueva constitución que esté estos aspectos y paralelamente también, ¿por qué no?, las leyes. O sea, la redacción de la nueva constitución no impide generar nuevas iniciativas que al ujú, menos puedan generar un proceso de transición entre claro. que, bueno, se termine de escribir la nueva constitución, se apruebe y luego posteriormente se implemente. No podemos estar esperando de que eso suceda, pues la crisis climática es algo que va presionándote a que acciones día a día. Entonces, básicamente, ambas iniciativas son importantes. Sí, claro, y otro de los ejes que se ha abordado en la Constitución, bueno, en la conversación constituyente, esto es lo que tú has señalado en varias oportunidades en esta conversación, que es la descentralización, o sea, Uh -huh. hacer políticas ad hoc a las regiones e incluso a los territorios. Y qué importa, porque obviamente somos un país, por nuestra geografía, súper distinto. Las soluciones que son para Antofagasta, por ejemplo, no se pueden aplicar en Concepción. Entonces, obviamente, la descentralización en este sentido es clave. Y yo creo que obviamente ese era uno de los objetivos, yo creo que del magíster, ¿verdad? De entender Sí. la importancia de adentrarse en los territorios para, desde ahí, hallar las soluciones. Así es, como tú bien dices, uno de los objetivos del magíster es poder generar personas que sean capaces de llegar a territorios nuevos, absorbiendo todo su conocimiento y aportando desde nuestro lado lo que se pueda aportar y complementarlo, generar una co-construcción de lo que nosotros queremos. No me gusta la palabra intervenir, porque en realidad uno no va a intervenir desde esta área, lo que uno va a aportar. Entonces, básicamente, sí, como tú bien dices, una de las ideas del magíster es esa. Perfecto. Oye, Connie, vamos a tener un invitado de lujo en este live que está ahí, nos está esperando en el backstage, y el profesor Manuel Paneque, Ah, ya. del Magíster. Él quiere estar aquí contigo en esta conversación, quiere saludarte y obviamente también quiere transmitir más detalles sobre este Magíster que tiene su convocatoria, actualmente tiene su convocatoria abierta hasta el 7 de enero. Así que ahí Súper. estoy dando a Manuel. No creo que se haya ido, Manuel. Es mi ¿Está por profe ahí? guía. Ah, fue el profe Guilla más encima. ¿Cómo se portó, Sí. Manuel? No, Tengámoslo un antes de 7. seguirse. ¿Un Un 7? 7, sí. Ya. Muy buen profesor. Allá, aquí ven. Oye, no me parece. A ver, dame un segundito. Se está escondiendo. Está escondido, parece que no. Le dio vergüenza. Estoy acá. No me aparece, ¿eh? Manuel, ¿estás por ahí? A ver, déjame. Vamos. Bueno, y cuéntame un poquito también del magíster. Esto también, esta tesis tú la hiciste sola. La investigación Sí, era sí. sola, ya. Pero no eran en grupo. Ya. No, la Chile tengo entendido que no te permite esa modalidad de grupo, por lo menos las facultades que yo conozco no permite eso. No, y mejor, o sea, hacerlo solo. Sí, porque claro, Imagínate, pues no.
ponerte de Y acuerdo con alguien y distintas visiones con un tema tan amplio no es complicado. claro, aquí nos dice Manuel que no se puede conectar, ¿eh? Vamos a intentarlo otra vez. No, quizá estará del computador, Manuel, viendo el live, porque tiene que conectarse desde el celular. A ver, ¿qué nos dice? Sí estoy, dice. Bueno, ahí mandará la solicitud. Bueno, y Connie, bueno, se escondió, dice aquí la gente también. No está mintiendo. No. Oye, Connie, ¿y qué tú le podrías decir a la gente que está viendo el live que le interesa la gestión territorial? ¿Tú le recomendarías y cuáles serían las razones por qué les recomendaría cursar este magíster? Bueno, sí, yo lo recomendaría en primera instancia porque es un magíster súper amplio que tú, si eres del área de las ciencias sociales, ciencias naturales, va a ser muy amigable para ti. El magíster tiene dos modalidades, de, una modalidad académica y una profesional, dependiendo de lo que te quieras dedicar. Existen distintos cursos. Dentro también está inmerso la Facultad de Ciencias Agronómicas que tienen otros magísteres que permiten también tomar ramos de otros magísteres que luego se te convalidan como electivos generales, por ejemplo. Entonces, puede ser muy integral dependiendo del área que tú quieras enfocar. Por otro lado, hay profesores que son de las distintas disciplinas. Tenemos, bueno, profesor Paneque, bioquímico, doctor en bioquímica, ingeniero agrónomo, ingeniero en recursos naturales, geógrafo de medicina veterinaria, de la Facultad de la FAU, de la Universidad de Chile. Entonces, básicamente te permite tener una visión súper amplia de distintos roles que juegan cada una de las disciplinas en el magíster. Y eso es súper bonito porque te genera una mirada integral de algo nuevo que tú estás tratando. De pronto, quizás el título te puede decir, oye, solo es gestión territorial de recursos naturales, quizás vamos a tener puro agrónomo, ingeniero en recursos naturales hablándote de eso, y no. O sea, también ingenieros forestales, Claro. son de muchas áreas. Entonces, es un magíster súper bonito, lo encuentro súper novedoso a nivel nacional. Y como te decía, te da una amplitud de poder adquirir distintos conocimientos porque hay muchos cursos, más de lo que uno tiene en el papel, que uno puede ir a cursar. También la universidad tiene distintos convenios con otras facultades de otras universidades, como la Universidad Católica, y hace también el magíster en particular un summer school que trae profesores del extranjero. Estamos más de 2 semanas en Frutillar, enseñando un poco desde otra visión, también la gestión territorial. Y bueno, como todos los magísteres de la facultad, también permite tener colaboradores y profesores externos, que pueden ser de alguna institución, de alguna universidad extranjera, que te pueden ayudar en la tesis. Entonces, la verdad, si uno se quiere diferenciar en su área, creo que este es un muy buen magíster para eso. A mi modo de ver y a mí que me ha servido. O sea, Sí, yo justamente había estado viendo el sitio web y vi algunos profesores externos que me llaman la atención porque, bueno, son muy reconocidos, al menos en el sector, que son, por ejemplo, Paulina Aldunce, que es una de las autoras del informe intergubernamental de cambio climático, súper conocida, al menos en el área del área climática de nuestro país también, y también Ezio Costa, que es un abogado bueno, de la ONG FIMA, que es uno de las voces de la Constitución ecológica, así que ahí obviamente puede comprobar en ese listado de profesores, como decía, invitados, los que son más estables, que hay una transversalidad de contenido, de visiones con respecto a este magíster, así que yo creo que es súper integral con respecto a este tema. sí. Y además te da la libertad de generar también proponer tus propias ideas para la investigación que tú quieras desarrollar. Entonces, también te permite tener distintos enfoques dentro de lo que quieres hacer. Perfecto. Bueno, lamentablemente, pues, Manuel, tuvimos un problema técnico, no lo pudimos invitar, pero bueno, aquí estuvo sacando la cara esta titulada del magíster que
que es Constanza Cavalieri. Para informarle a la gente que está viendo el live, el magíster tiene 2 postulaciones al año, va a cerrar ahora el 7 de enero su primera convocatoria y en abril de 2020 también abre otra convocatoria para la gente que quiere inscribirse en esa fecha. Dura aproximadamente 2 años, no sé si tú me corriges, Connie. Y bueno, acá tenemos a una titulada que habló desde la experiencia, pero también en cuanto a su propia visión con respecto a lo que es la pequeña agricultura y con respecto a lo que estamos viendo todo como sociedad, que es el cambio climático. Así que te agradezco, Connie, por tu tiempo de conectarte a este live. Más que nada hay comentarios sobre ti, no hay preguntas, pero veo que aquí tenía una barra aquí personal, así que te doy las gracias y bueno, invito a todos a revisar nuestra guía de carreras ambientales que ahora a partir del 11 de octubre, perdón, a partir del 11 de enero, que ya van a estar los resultados, por ejemplo, de la prueba de transición. Yo creo que va a aumentar más las visitas para la gente que quiere estudiar algo relacionado a la gestión ambiental, a la misma agronomía. Así que vamos a estar ahí constantemente publicando contenido con respecto a estas carreras. Así que eso, Connie, muchas gracias, te mando un Muchas abrazo gracias. y estamos conversando en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Un abrazo. Chao. Igual, chaito.